Gobierno de la República Dominicana, Instituto Nacional de Administración Pública, con el auspicio del Banco Centroamericano de Integración Económica. Sean todos y todas bienvenidos al segundo día de nuestro seminario de innovación gubernamental por la renovación del sector público. El día de hoy contaremos con la presencia de Jan García Periche, quien es director ejecutivo del Centro de Innovación Política de la República Dominicana, y en la tarde de hoy nos estará hablando acerca de la innovación tecnológica y transformación inteligente de instituciones públicas. También contaremos con el director técnico de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, OPTIC, Armando Manzueta, que en la tarde de hoy nos estará hablando acerca del espacio de cómo impulsar y equipar a servidores públicos para innovar. Y finalizamos este segundo día con una edificante mujer, la cual es fundadora de Mujeres TICS en República Dominicana, Yulisa Mateo Abad, quien nos estará hablando de la innovación gubernamental inclusiva. Sin más preámbulos, iniciamos de la mano de nuestro primer invitado, que es el señor Jan García Periche. Me dijeron que dijera señor, pero es un joven muy preparado, amigo querido y que admiro muchísimo. Es experto en gobernanza de la inteligencia artificial, graduado en Singularity University en la NASA. Es cofundador y director de gobiernos de Genia Latinoamérica, una empresa de beneficio público con la misión de incluir a Latinoamérica en el desarrollo global de inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial. A través de Genia, lanzaron la primera estrategia regional de inteligencia artificial para América Latina y desarrollaron un marco diplomático para fomentar acuerdos internacionales por el desarrollo de esta tecnología. Señor Periche, como lo tengo aquí, querido. Perfecto, perfecto. De aprendizaje es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Radelis. Muchísimas gracias a todos los que están sintonizando, a Alan por esta iniciativa, a Catherine, el INAP, y en general a todos los servidores públicos y todos los ciudadanos que se han hecho presencia. También agradecer a los otros panelistas que van a participar, Armando, Yulisa, y los que participaron ayer y los que van a participar mañana. Y bueno, como Radelis hablaba al inicio, yo soy cofundador y director de gobiernos de Genia Latinoamérica, que es una organización con la misión de incluir a América Latina en el desarrollo global de la inteligencia artificial y en la cuarta revolución industrial. Actualmente nos encontramos trabajando en una iniciativa que se llama la Alianza LATAM 4.0, que es una coalición internacional que agrupa a los principales stakeholders de Latinoamérica en un espacio para desarrollar el ecosistema latinoamericano de inteligencia artificial. Y esta coalición precisamente trabaja sobre una estrategia regional de inteligencia artificial. Y precisamente sobre esa estrategia, pues se monta esta presentación que lo voy a hablar hoy sobre el concepto de gobierno inteligente. Alan, cuando me escribió, me dijo que estaba interesado en conversar sobre el tema de la transformación inteligente, que es la metodología que nosotros hemos preparado, básicamente como transformación digital, pero transformación digital inteligente, precisamente que enmarca el concepto de gobierno inteligente. Entonces voy ahora a compartir mi screen y empezamos la presentación. Entonces nada, como ya les había dicho, el tema que les voy a hablar es sobre gobierno inteligente, que definitivamente es una herramienta fundamental para hacer ese salto a la nueva economía digital. Pero antes que todo, quisiera contextualizar en general, a través de la historia, el cambio ha sido muy, muy lento, era muy lineal. Por ejemplo, si tú naciste hace 400 años, hace 200 años, tu vida iba a ser muy, muy parecida a la vida de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos. Y si tú le preguntabas a alguien, bueno, ¿cómo va a ser mi vida cuando yo tenga 60 años?
eran muy, muy parecidas. Sin embargo, hoy en día, todos sabemos que en 40 años, cuando los jóvenes de hoy tengan ya otra edad, no nos podemos ni siquiera imaginar cómo va a ser el mundo. Y eso todo empezó a cambiar específicamente en un punto de la historia. A través de toda la historia de la civilización, el cambio era muy lento y muy lineal. Sin embargo, hubo un momento cuando de repente todo empezó a cambiar de manera exponencial, y ese momento fue precisamente cuando, en la revolución industrial, cuando el humano logró extrapolar su poder muscular a la máquina, pues precisamente la civilización empezó a tener unos cambios en términos exponenciales, y aquí ustedes pueden ver en esa gráfica cómo el índice de desarrollo humano empieza a cambiar precisamente cuando se introduce la máquina a vapor. Y hoy en día nos encontramos en una nueva revolución industrial también marcada por una serie de innovaciones que tienen una curva exponencial. Por ejemplo, temas como la biotecnología, temas como la energía limpia, la energía solar, incluso también la movilidad eléctrica, son tecnologías o innovaciones que están teniendo pues una curva exponencial. Y todas esas curvas exponenciales, la convergencia de esa exponencialidad en una misma matriz de infraestructura, es lo que hoy le llamamos la cuarta revolución industrial. Precisamente en esta cuarta revolución industrial hay una tecnología en específico que es la que conecta todas estas en una misma infraestructura. El cerebro de todos estos sistemas es lo que hoy en general se le dice la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación que a través de algoritmos, que son básicamente fórmulas matemáticas, logra identificar patrones que le otorgan a la máquina características que previamente eran exclusivas del humano o de seres inteligentes. Precisamente por eso se le llama pues la inteligencia artificial. Andrew Ng, que es pionero del aprendizaje automático, que es la tecnología más avanzada dentro de la rama de inteligencia artificial, dice que la inteligencia artificial es la electricidad del siglo XXI. Así como la electricidad fue esta innovación que transformó la civilización durante la segunda revolución industrial, pues hoy en día en esta nueva revolución industrial, en esta nueva economía, pues la inteligencia artificial es la tecnología que está liderando esta nueva revolución. Y precisamente un cambio de enfoque hacia una nueva economía digital basada en sistemas inteligentes es la oportunidad para dar el salto a una nueva etapa de desarrollo. Si nosotros empezamos a ver la inteligencia artificial como parte de la economía, como un nuevo factor de la economía, más allá del capital y el trabajo, sino integrándolo juntos, pues precisamente aquí ustedes pueden ver el impacto económico que tendría la inteligencia artificial en el crecimiento del PIB. Ahí ustedes lo pueden ver en términos latinoamericanos. Ahí la gráfica rosada, pues representa, en la línea rosada, representa pues el crecimiento que tendría el PIB de la región si se adopta la inteligencia artificial a escala, y bueno, y si no se adopta, pues miren la diferencia que tendría en términos de crecimiento económico. Aquí ustedes pueden ver pues estimaciones del crecimiento, de la tasa de crecimiento del PIB en relación si se adopta la inteligencia artificial a escala. Países como Estados Unidos, 76% por un crecimiento. Obviamente no es que la economía crecería 76%, es en relación al crecimiento sin la adopción de inteligencia artificial. Por ejemplo, si una economía estaba prevista a crecer un 1% del PIB en un año, pues con una adopción masiva sería pues un 1.76%. Ahí vemos países como Chile, Colombia, Perú, Brasil y Argentina, países latinoamericanos que realmente tienen mucha similitud con República Dominicana. Miren pues el impacto en la economía que tendría la adopción a escala de inteligencia artificial a través de precisamente estrategias o políticas nacionales de inteligencia artificial, que es precisamente lo que estamos impulsando desde Genia. Latinoamérica podría incrementar su tasa de crecimiento del PIB de un 2.9%, que son las proyecciones actuales para el año 2030, a un 6,6%
casi triplicando el crecimiento del PIB. Y eso no es difícil, pues, de entender si lo vemos a escala histórica. Ya vimos al inicio de esta presentación lo que representó para la civilización la revolución industrial. Pues precisamente ese nivel de impacto hoy en día lo podemos ver a través de tecnologías como la inteligencia artificial. Así que definitivamente, y no una opinión, sino está proyectada que la inteligencia artificial es la oportunidad comercial más grande de la economía mundial. Para la región latinoamericana, esta tecnología está proyectada a generar más de 500.000 millones de dólares en 10 años, lo cual es un amplio terreno para República Dominicana, las industrias y las empresas dominicanas para que puedan aprovechar pues los beneficios que trae esta tecnología. Cada año en América Latina la inteligencia artificial crece 49.9%, casi 50% cada año, lo cual implica uno de los retornos a la inversión más altos del mundo en cualquier industria. Eso, cada vez que yo hablo pues con personas del gobierno, etcétera, pues la clave que hay que entender es que esto no representa, no hay que verlo como un costo, sino como una inversión, y realmente los datos hablan por sí solos. Un crecimiento que supera más del 50% anualmente realmente tiene uno de los retornos a la inversión más grandes del planeta. Sin embargo, en América Latina realmente el ecosistema latinoamericano está muy ausente o precario, realmente tan precario que casi eso, Latinoamérica no tiene voz y voto, no tiene agencia en el desarrollo global de esta tecnología, y definitivamente para nosotros eso es un error. Y por eso, pues de hace 2 años, nosotros estamos trabajando pues en la primera estrategia regional de inteligencia artificial para Latinoamérica, que le hemos llamado la GENIA. GENIA es un acrónimo de Gran Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que sienta las bases institucionales para que los países de América Latina puedan enfrentar con éxito la gran disrupción tecnológica que representa la inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial, basada en la premisa fundamental que la inteligencia artificial es la tecnología más estratégica de nuestros tiempos, por 3 razones fundamentales: la razón económica, la razón política y la razón social. La razón económica, pues porque cada día se vuelve más difícil obtener algún tipo de ventaja competitiva sin la implementación de estrategias que contemplen el despliegue de la inteligencia artificial a través de las industrias y los sectores. La razón política, pues ya la tecnología y específicamente la inteligencia artificial es una variable que está jugando en cuanto a la estabilidad y la disputa geopolítica. Si tenemos tiempo, al final de esta presentación tocaremos los temas de la geopolítica y el criterio social, porque definitivamente la inteligencia artificial representa la mayor revolución que ha tenido la humanidad en toda su historia, y quizás la mayor revolución que ha tenido la vida en toda su evolución. ¿Por qué? Porque la inteligencia, definida como la capacidad de solucionar problemas, está pasando de un sustrato biológico a un sustrato sintético e inorgánico. Y eso representa a nosotros como colectivo una urgencia en la que tenemos que darle respuesta de manera colectiva. Ahora mismo hay alrededor de 50 países que han lanzado estrategias y políticas nacionales de inteligencia artificial. En Latinoamérica realmente solamente hay 5 países que han lanzado estrategias de inteligencia artificial, pero ya hay varios países que están desarrollando su propia estrategia, aunque definitivamente los esfuerzos nacionales son necesarios, pero no son suficientes. Hay que regionalizar para poder aprovechar el valor agregado de esta tecnología, y esa visión de estrategia y de políticas nacionales de inteligencia artificial pues engloba todo ese concepto del gobierno inteligente. Y evidentemente, cómo nosotros logramos esa transición hacia un gobierno inteligente, esa transición hacia la transformación inteligente de las instituciones públicas, pues precisamente a través de esta estrategia que nosotros hemos desarrollado. Y ahora voy a pasar
a explicar pues los ejes de implementación precisamente para hacer la transición al gobierno inteligente. A mí siempre me preguntan, Jan, tú siempre hablas de inteligencia artificial, es la tecnología que la mayor oportunidad comercial, tiene tantos riesgos, tiene tanto potencial, la singularidad, pero ok, ¿con qué se come eso? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso? Y yo, ok, paso número uno, el primer eje de la estrategia de inteligencia artificial es, bueno, lo primero que hay que definir es una política de datos. Una política de datos representa un esfuerzo por la política pública para identificar, estructurar y hacer procesos de minería de datos para aprovechar estos datos y poderlos, pues, implementar en modelos de inteligencia artificial que puedan ser desplegados para optimizar los servicios públicos. O política de datos es el primer paso. Sin datos, tú puedes desarrollar el mejor algoritmo, el mejor modelo, pero si tú no le inyectas datos a estos sistemas, pues realmente no te va a funcionar. Entonces, paso número uno es definir una política de datos. El segundo eje es la integración regional. Como yo hablaba al inicio, pues los esfuerzos nacionales son necesarios, pero son insuficientes para verdaderamente definir estándares de gobernanza en torno a la inteligencia artificial. Debe de ser pues a escala regional e incluso a escala global, porque aunque la política y la regulación operen en escala nacional, pues la tecnología opera a escala global. Entonces, definitivamente sí hay que fomentar esa integración regional. Y bueno, de hecho, ese eje precisamente es el que yo estoy tratando ahora mismo con el gobierno de la República Dominicana a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el canciller Roberto Álvarez, que ha puesto pues interés y disposición de que República Dominicana pues lleve la voz cantante en Latinoamérica para el tema de la estrategia regional de inteligencia artificial. Bueno, el otro eje evidentemente es el tema de la inversión y el desarrollo. No podemos regular, no podemos gobernar algo que no existe. Y precisamente para que exista, pues se necesita mucha inversión en el desarrollo de esta tecnología, pero como ya le había dicho, esto no debe ser visto como un costo, sino como una gran inversión que tendrá un alto retorno económico y social para la sociedad. El otro eje, pues, es el tema de la investigación, el I+D, la investigación y desarrollo, la clave de todo desarrollo de cualquier sociedad desarrollada es el tema de la investigación y el desarrollo. Cuando nosotros utilizamos la academia y la ciencia como eje transversal para el desarrollo de la política pública y de cualquier tipo de iniciativa social, pues ahí hay mucho beneficio. El próximo tema, pues, el próximo eje de esta implementación de política de inteligencia artificial hacia un gobierno inteligente es el tema de la educación. Cómo nosotros vamos a entrenar y a capacitar el capital humano, el talento local dominicano para abastecer la gran demanda que requiere esta nueva economía digital y la cuarta revolución industrial. El próximo eje, pues, precisamente la aplicación industrial. Realmente el sector privado tiene las de ganar en temas de aprovechar el gran poder que tiene la inteligencia artificial. Yo sé que aquí estamos hablando sobre innovación pública, pero bueno, ya cuando estamos hablando de un gobierno inteligente, tiene que englobar todos los aspectos de la sociedad. Y bueno, aquí tenemos un ministerio de industria, por ejemplo, que definitivamente preparar el escenario para que las industrias dominicanas puedan aprovechar pues esta nueva ola de cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, pues precisamente es un eje fundamental. Y bueno, luego viene la parte de la regulación y la ética, cómo nosotros vamos a regular el tema de las aplicaciones de inteligencia artificial, es otro eje fundamental. Y bueno, esto que estamos haciendo hoy, la integración ciudadana, cómo nosotros empezamos a comunicar y a integrar las ideas de la ciudadanía, a que la gente conozca, a que la gente entienda, a que la gente se involucre, pues precisamente es otro eje de esta estrategia. Sin embargo, hay un eje transversal a toda esta política de inteligencia artificial, que es el tema de la ética
y de la inclusión latinoamericana, de la inclusión de los dominicanos en el desarrollo de inteligencia artificial. Cuando hablamos de inclusión, no hablamos de un concepto abstracto, hablamos de algo muy concreto, hablamos de la inclusión de nuestros criterios, de la inclusión de nuestros datos en el desarrollo de la inteligencia artificial. Para hablar con un ejemplo concreto, pues, por ejemplo, ¿qué importa? ¿Cuál es la relevancia del tema de la inclusión en la inteligencia artificial? Pues, uno de las aplicaciones más relevantes de inteligencia artificial es, por ejemplo, el reconocimiento facial. Hoy en día, uno de los problemas más grandes de esta industria es el tema del sesgo, el sesgo de la inteligencia artificial o de la tecnología en general. Y para explicar cómo se expresa ese sesgo, por ejemplo, en aplicaciones de reconocimiento facial que tú le pones la misma cara, con la misma expresión facial a un algoritmo, pero hay una cara que tiene el tono de piel clara y hay otra cara que tiene el tono de piel oscura. Con la misma cara y la misma expresión, hay algoritmos que dicen, bueno, que la piel clara es una cara confundida, pero la piel de tono oscura es una cara enojada. Y eso se da precisamente porque con los datos con los que ese algoritmo o ese sistema fue entrenado no representa a la población en general y solamente representa a poblaciones privilegiadas, y como la inteligencia artificial está pues proyectada a definir cada día más y más decisiones de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, hoy tú te montas un carro y lo primero que tú pones es Google Maps. Esos son inteligencia artificial que te dicen dobla a la derecha, dobla a la izquierda, y tú dobla a la derecha y tú dobla a la izquierda. Y esa lógica, pues eso es solamente el inicio. La inteligencia artificial está proyectada a tomar cada vez más y más agencia sobre nuestras vidas. Y si esa inteligencia artificial no fue entrenada con nuestros datos, pues eso es un tema muy, muy peligroso. Y precisamente cuando hablamos de inclusión en el tema de la inteligencia artificial, hablamos de incluir a nuestros datos y nuestros criterios en el desarrollo de esta tecnología. Y bueno, para explicar un poco el tema del gobierno inteligente, ahora mismo la Universidad de Oxford ha desarrollado un índice de preparación gubernamental en tema de inteligencia artificial, y lamentablemente República Dominicana tiene un puesto muy desfavorable. Somos el puesto número 14 de Latinoamérica, que ya de por sí Latinoamérica está muy por debajo de la media a nivel internacional, a nivel global. Entonces definitivamente nosotros como el gobierno, por ejemplo, debe establecerse, pues empezar a ir llenando esos checks en temas de preparación gubernamental, porque también es un tema que afecta la inversión extranjera en el país, en temas de industria 4.0, innovación e inteligencia artificial. Yo mismo que trabajo pues con diferentes sectores, sector público, sector privado, cuando hablo de República Dominicana en el foro internacional, pues no es un país muy atractivo para invertir en temas de innovación. Y si tuviéramos índices mejor posicionados, pues obviamente la historia sería distinta. El tema de los datos. A mí me gusta siempre hacer un símil entre los datos, los gobiernos y la inteligencia artificial. Afortunadamente, los gobiernos, las administraciones públicas operan con la misma materia prima que opera la inteligencia artificial, que son los datos. O sea, cuando tú entras a una institución gubernamental, un ministerio, a una dirección, lo que hay son servidores públicos manejando datos. Y si hay una política de datos, precisamente para empezar a integrar esos datos en modelos de optimización basados en inteligencia artificial, hay un gran potencial para mejorar los servicios públicos. El tema de los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es básicamente una serie de reglas, obviamente definidas matemáticamente, pero como concepto, pues es muy parecido a lo que en lenguaje político le llamamos las leyes, las normas, las instituciones. Si nosotros podemos extrapolar nuestras normas, nuestras leyes y ponerlas dentro del algoritmo en un contexto de gobierno digital, pues ahí hay un gran potencial para aprovechar esta tecnología. Y bueno, precisamente el gobierno inteligente es precisamente este espacio estratégico para optimizar los servicios públicos a través de la adopción a escala
de inteligencia artificial mediante esta metodología que le he estado presentando con los ejes de implementación que le hemos llamado la transformación inteligente. Nosotros hemos preparado un círculo virtuoso de cómo las administraciones públicas pueden aprovechar el tema de la inteligencia artificial a través de la transformación inteligente. Y bueno, como ya le dije, lo primero que hay que hacer es definir una política de datos. Básicamente, nosotros identificar, estructurar y recopilar datos. Cuando ya nosotros tenemos datos identificables y que sirven para mejorar sistemas y que sirven para desarrollar sistemas, pues podemos desarrollar mejores servicios públicos. Y si tenemos mejores servicios públicos, podemos incrementar la participación ciudadana. Y si tenemos participación ciudadana y más participación ciudadana, pues podemos generar más datos, lo cual ese es el círculo virtuoso que hemos definido desde Genia para la implementación del gobierno inteligente. O sea, esa es la lógica que deben de tomar las instituciones públicas para hacer la transición hacia, bueno, el gobierno 4.0. Y bueno, ya esta metodología de gobierno inteligente, pues también hemos definido unos pequeños pasos sobre cómo podemos empezar a caminar, hacer ese camino. Número uno, pues, obviamente adoptando una estrategia, definiendo una estrategia, nosotros le llamamos GENIA, Gran Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que ya les expliqué los ejes, de qué van los ejes. Y bueno, obviamente el paso número uno es definir una estrategia. Paso número dos sería articular un equipo técnico dentro de cada institución. Por ejemplo, el ministerio el Ministerio de Educación, el ministerio o el MESID, por ejemplo, que empiezan a articular un equipo técnico, sobre todo con científicos de datos, no solamente desarrolladores de software, sino científicos de datos que se sienten a trabajar con las distintas direcciones, con los distintos departamentos, con los distintos viceministerios en cada institución para identificar cuáles son los datos que pueden ser aprovechados a través de sistemas de optimización. Y bueno, luego de que se articula ese equipo técnico, nosotros hemos definido un concepto llamado el gobierno piloto, que precisamente se encarga de pilotar o pilotear pequeñas iniciativas para ver qué funciona y qué no funciona. Y a través del gobierno piloto, y se va identificando cuáles son, qué funciona y qué no funciona, pues lo que no funciona se mejora o se descarta, y lo que sí funciona luego se escala a nivel de estado macro. Y ya luego de que tú empieces a saber qué funciona, qué no funciona dentro de cada contexto, pues se instalan y se despliegan estos laboratorios de desarrollo de inteligencia artificial. Nosotros pues le llamamos Yo Soy Futuro, porque estamos trabajando en una red interamericana de laboratorios Yo Soy Futuro. Ya estamos avanzando con Colombia, estamos avanzando con Brasil, con Argentina, para establecer una red de laboratorios en diferentes países que puedan luego intercambiar productos, soluciones a través de los países de América Latina. Y bueno, ya evidentemente como una etapa posterior, pero necesaria también, es la misma transformación del Estado. Cómo el Estado debe transformarse en esta era de la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de transformación del Estado, literalmente hablamos de cambiar el organigrama, de cómo funciona el Estado. Hoy en día el gobierno del presidente Luis Abinader ha caminado en la dirección de empezar a eliminar instituciones chatarras, que realmente lo que servían era para, bueno, botín político y mucha botella. Y sin embargo, lo que hay que eliminar instituciones que no sirven, pero también hay que crear instituciones que sí vayan de la mano con el contexto de, por ejemplo, ministerios de digitalización, ministerios de innovación. Ya hay varios países de América Latina. De hecho, hoy mismo yo estaba en una reunión con uno de los articuladores del ecosistema latinoamericano, que precisamente fue el que ayudó al gobierno de Colombia, al gobierno de Argentina, al gobierno de Chile, establecer sus ministerios de TICs
o también el Ministerio de Innovación. Todo depende, hay algunos países, el Ministerio de Innovación, Conocimiento, Tecnología, pero etcétera. Básicamente esa lógica que debemos de empezar a pensar, claro, aquí tenemos un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pero realmente no opera más como, bueno, el MESID, beca, educación, etcétera, pero no hay una institución especializada, enfocada en temas de innovación, como un ministerio de innovación, un ministerio de tecnologías exponenciales, un ministerio de digitalización. Definitivamente eso es fundamental. Ya Dubái, el Árabe Unido, ya ellos tienen un ministerio de innovación de inteligencia artificial. En Uruguay también se está planteando un ministerio de inteligencia artificial. Y bueno, precisamente esa lógica y evidentemente la capacitación de los servidores públicos en temas de inteligencia artificial. No necesariamente en términos, en áreas técnicas, porque la naturaleza de un servidor público no es la misma que la de un desarrollador. No estamos planteando, bueno, sacar a los servidores públicos y reemplazarlos con desarrolladores informáticos. No, para nada. Simplemente es que los servidores públicos aprendan a identificar cuáles son las oportunidades para el país y para sus instituciones que puede traer la inteligencia artificial. Y de hecho, por eso felicito a esta red de innovación gubernamental, porque precisamente está haciendo esa tarea, capacitando a los servidores públicos para que aprendan a identificar las oportunidades y los riesgos que trae pues esta ola de inteligencia artificial. Y bueno, ya el último paso pues es para completar el tema del gobierno inteligente, es el tema de la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de comunicación a lo interno y a lo externo. Comunicación a lo interno con la ciudadanía, explicando a la ciudadanía y no solamente explicando, sino recogiendo todas las impresiones de los ciudadanos, porque en tema de la ética, de la privacidad, los ciudadanos deben de ser el que lleve la voz cantante, porque a fin de cuentas son nuestros datos los que están siendo utilizados por inteligencias artificiales y nosotros al final debemos de tener el último, la decisión. Más que, ok, servidores públicos, gobierno, etcétera, pero la ciudadanía debe ser la que esté pues liderando el tema de la ética y de la privacidad y la implementación de estos sistemas y la comunicación externa, que bueno, esto que estamos ahora mismo trabajando con el canciller, precisamente República Dominicana posicionándose a escala regional, a escala internacional, como un país que empiece a llevar los temas a los foros internacionales, bueno, los temas de la gobernanza, los temas del desarrollo, de la ética, de la privacidad, pues eso también es lo que engloba pues este eje de comunicación externa en la transición hacia el gobierno inteligente. Y bueno, no sé cuánto tiempo me queda, pero voy a hablar un poco sobre la gobernanza. Ustedes me avisan si cuánto tiempo queda, porque no tengo el tiempo aquí, pero nada, voy a acabar con el tema de la gobernanza, que para mí es un eje fundamental, y específicamente de la gobernanza y la geopolítica de la inteligencia artificial. Y quizás toda teoría de la gobernanza fue resumida por el presidente ruso Vladimir Putin cuando dijo: quien controle la inteligencia artificial controlará el mundo. Y precisamente por eso, porque conoce el poder que tiene esta tecnología en la sociedad, ya hay 50 países que han lanzado su estrategia nacional de inteligencia artificial, pero realmente solamente hay 2 países en el mundo que son los que verdaderamente son potencias en tema de inteligencia artificial, que es Estados Unidos y China. Europa, claro, tiene empresas que son históricas y fundamentales, pero realmente no compite. Europa como bloque ni siquiera compite con el poder que tiene Estados Unidos y China en el poderío de la inteligencia artificial. Cuando me preguntan, bueno, el panorama entre China y Estados Unidos, obviamente complejo. Hay algunas áreas que China ya tiene la delantera, otras áreas que Estados Unidos todavía se mantiene. En general, Estados Unidos todavía lleva la delantera sobre China, pero China ya se está estableciendo rápidamente, y la clave es esa, rápidamente, como una gran
potencia. Y para dar un ejemplo concreto que ejemplifica esta diferencia entre Estados Unidos y China, bueno, Estados Unidos tiene mejor tecnología, está más avanzado en el desarrollo tecnológico por su tradición en el sistema privado y porque tienen las mejores instituciones académicas del mundo. Google nace en Stanford, Facebook en Harvard, etc. Estados Unidos tiene un liderazgo en la calidad de la tecnología. Sin embargo, China está implementando a un nivel mucho más rápido. Por ejemplo, los vehículos autónomos son una especie de inteligencia artificial. Tesla, que todo el mundo ya conoce esa empresa, el presidente Abinader tiene un Tesla, etcétera, tiene la mejor tecnología del mundo de movilidad autónoma. Sin embargo, aunque Estados Unidos tiene la mejor tecnología, China ya está desarrollando una ciudad entera del tamaño de Chicago completamente para vehículos autónomos. Y esa es la diferencia que ahora mismo hay entre Estados Unidos y China. Claro, Estados Unidos sigue manteniendo una delantera en cuanto a la innovación y la calidad de su tecnología, pero China va rápidamente implementando, precisamente porque ya no tienen que invertir tanto en el desarrollo de tecnología que ya están inventadas, sino que ellos están invirtiendo sobre todo en la implementación. Y bueno, aquí ustedes pueden ver el cambio en términos de inversión del año 2016 al 2017. En el 2016, evidentemente, el azul es Estados Unidos y el rosado es China. Estados Unidos dominaba todo. Estados Unidos, eso fue hace 4 años. El mundo de la inteligencia artificial está creciendo muy rápido. Eso fue hace 4 años que empezó esta disputa y empezó precisamente cuando ustedes lo pueden buscar en YouTube o en Netflix. Pongan AlphaGo, Alpha con PH, AlphaGo, busquen ese documental porque se los recomiendo. Cuando AlphaGo, que es una inteligencia artificial de DeepMind, una empresa que luego fue adquirida de Google, le ganó al mejor jugador del mundo en Go. Go es un juego de mesas muy tradicional en Asia. Es como ajedrez, pero mucho más complejo, porque más que táctica, tiene que ver con estrategia y con pensar al futuro. Es mucho más complejo que el ajedrez y eso, bueno, todo el que ha ido a Asia quizás conoce el tema de Go. Y bueno, en el 2016, una inteligencia artificial occidental le ganó al mejor jugador humano del mundo, que era un coreano, jugando Go. Sin embargo, 50 millones de chinos lo vieron por televisión. Nosotros aquí no nos enteramos, quizás por el documental en Netflix, en YouTube, ok, sabemos de AlphaGo, pero en China lo estaban viendo real time. Lo estaban viendo en vivo en la televisión cuando una inteligencia artificial venció al mejor humano de la historia en Go. Y luego de ese evento, el gobierno chino instruye a todo, el buró del partido instruyó a todo el gobierno a empezar a desarrollar su estrategia de inteligencia artificial. Y ustedes pueden ver el cambio que hubo del 2016 al 2017. En un solo año, luego de que AlphaGo vence al humano en Go, pues miren cómo se cambia la balanza en términos de inversión a la inteligencia artificial. Por eso el juego de AlphaGo le llaman el momento Sputnik de la inteligencia artificial. Para el que no recuerde o lo sepa, Sputnik fue cuando en la Guerra Fría los soviéticos lanzaron un satélite a la órbita y bueno, los americanos lanzan NASA y empieza la carrera espacial. Y la carrera espacial, hoy en día, pues precisamente la carrera por la supremacía de la inteligencia artificial. Yo realmente no sé del tiempo. Yo veo, no escucho nada. Bueno, no sé, ustedes me avisan porque... Ya pasamos a la parte de las preguntas. Exacto, perfecto. No, pues muchísimas gracias. Estoy aquí para la disposición de todos ustedes. Gracias, Radeli. Yo sabía que me había pasado un poco de tiempo, pero como no me habían avisado y no tenía el reloj. Tranquilo. Agradecemos a Jan por esta impactante disertación sobre la innovación tecnológica y transformación digital inteligente de las instituciones públicas. Gracias por tu respaldo, tu apoyo
Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y todo el que tenga una pregunta me puede contactar. Mi mail es garciapericha@gmail.com y me hablan por ahí y yo estoy a la disposición. Gracias, Radelis, Alan, Catherine y el INAP. Gracias a ti.